invitado especial que cerramos con broche de oro porque Omar Madrid no solamente es amigo de BP Gurus y partner con la empresa Agrega, él es un entusiasta ingeniero, ¿verdad? Que representa a la región de Centroamérica. Él es ingeniero electricista industrial con 22 años de experiencia trabajando en áreas de ISPs con empresas de telecomunicaciones, así como incluso en la Casa Presidencial de Honduras. Él es CEO, o sea, director general fundador de Agrega, proveedor de servicios de tecnologías de información, y esta empresa, que tiene más de 10 años de experiencia en el mercado centroamericano, es parte de nuestra red de amigos de BP Gurus, junto con Jawa, que tuvimos la oportunidad de tener otro webinar. Así que bueno, él ha representado y ha realizado diversos proyectos en el sector financiero, de telecomunicaciones, de la industria y por supuesto el gubernamental. Así que estamos muy contentos de cerrar con broche de oro esta serie de webinars. Muchas gracias, Omar, por tu presencia, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Yasmin, por la introducción y qué honor realmente este cierre de broche de oro que me planteas y el gran reto que tengo, pues, de que sea de valor para toda nuestra audiencia. Bien, la idea de este tema, dado que estamos hablando de todo este tema de transformación, es un enfoque basado, yo diría, no es un planteamiento académico, y eso quiero hacer la aclaración, sino más un planteamiento basado en experiencia, o sea, en lo que vi, diríamos, en mi carrera profesional hasta este tiempo. Entonces hablo de la reinvención o obsolescencia y planteo el enfoque transformacional de IT, ¿okay? Que a veces nos olvidamos de IT y le damos todo a IT. Bien, ya me presentó Yasmin, yo soy Omar Madrid. Realmente, como les decía, quiero plantear esta conversación o este webinar a través de dos fases, ¿ok? En una fase diría una historia o cómo viví mi carrera siendo primero un profesional que trabajaba en otras empresas y después mi carrera desde el punto de vista o qué empiezo a hacer al fundar una empresa y esta empresa darle servicios a esos departamentos de IT que yo conozco o que son nuestros clientes. Entonces, ese es el planteamiento de esta charla. Si comenzaba un poco de historia, cuando yo empecé a escuchar el término de transformación digital, bueno, mi primer trabajo fue allá por el 98, entonces ya un ISP, entonces ya tenía acceso a internet, ya tenía acceso a muchas cosas, y después trabajé en un proveedor de telecom, y ahí pues ya se imaginarán ustedes la cantidad de tecnología que uno tiene acceso. Entonces, en términos de acceso a tecnología, yo decía, bueno, si tengo todo el acceso, yo diría afortunado porque pedía un presupuesto para un proyecto y se daba porque era algo que la empresa estaba queriendo impulsar y trabajar. Entonces, cuando yo empecé a escuchar este tema de transformación digital, decía, bueno, es otra cosa más que la gente de marketing poniéndole otro nombre a las cosas que ya conocemos. Y ese era mi punto de vista. Decir, allá más o menos por el que diría yo, 2013, 2014, empecé a escuchar esos términos y decía, pero ¿qué es eso? O sea, es simplemente un nombre que le están poniendo a algo que ya sé hacer, ya algo que hago todo el tiempo, que es poner aplicaciones y poner tecnología que al no tenerla, transformaba. Y ese era mi punto de vista. O sea, no tenía un tipo de solución y la pongo, entonces ya para mí eso era una transformación. ¿Okay? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo hasta acá? Pues el tema es el tema del momento y sobre todo a las situaciones que tenemos actualmente, que se plantean a partir de el cumplimiento, no diría el cumplimiento, pero muchas leyes que ya como los MUR sobre la capacidad de procesamiento, de storage, no es el fin hablar de eso, pero ¿qué pasó? Ha empezado a salir un montón de términos y un montón de, diríamos, tecnologías o componentes como Big Data, inteligencia artificial, lo que está haciendo el PP Gurús frente a temas de robots. Eh, es decir, hay una serie de cosas que han salido y van a seguir saliendo. Y al final, cuando yo lo miraba, yo le decía, bueno, ¿qué es esto? Desde mi punto de vista, tecnólogo y que había estado
bien tecnólogo, diría, esos tecnólogos que disfrutamos sacar un servidor de una caja, instalar un equipo, un rack, ese tipo de tecnólogo era. Digo, porque ocurrió esa transformación y voy a explicar cómo ocurrió esa transformación. Y entonces, ¿qué pensaba yo? Bueno, este tema de transformación digital es lo mismo, o sea, solo son componentes tecnológicos. Y la industria está usando un término sofisticado para mercadearlo. Okay, eso es lo que pensaba y seguramente mucha de la audiencia que está aquí, tal vez los que son muy jóvenes, pues los que ya nacieron en esta era, pues dicen, no, es que es así, pero tal vez los que ya tenemos unos más de 15 años o 20 años de carrera, podemos decir, yo viví ese cambio y para mí era algo más de lo que ya había vivido. Entonces dije, no, pero eso está sonando y necesito saber qué es, o sea, necesito entenderlo, así como hacía mis investigaciones cuando me decían que hay que poner una tecnología nueva o conocía algo nuevo, entonces profundizaba. ¿Y qué encontré? Bueno, encontré al buscar en internet N cantidad, miles de definiciones de qué es transformación digital. Yo traigo acá la que a mí me gusta. Y esto es, al final, el tema de tecnología llega a ser un punto de lo que uno le gusta, ¿verdad? Lo que uno se siente conectado y muy probablemente algunos de ustedes la compartirán, posiblemente otros no. Pero me gusta en el sentido de qué motiva o cuál es su motivación en el fondo. Entonces, el planteo es transformación digital, es la integración de la tecnología digital en todas las áreas del negocio, cambiando fundamentalmente la forma de operar y entregar valor a los clientes. Y aquí subrayo o coloreo dos palabras que para mí tienen mucho sentido, y es cambiar fundamentalmente la forma de operar, cambiar, y después entregar valor. Que esos términos, sobre todo el término de entrega de valor, no era algo que estaba en mi mente como un tecnólogo, y muy probablemente al no hablar a los nuevos profesionales de las áreas de IT, no hablar de esto de entrega de valor muchas veces no hace sentido, no entiendo qué es una entrega de valor. ¿Okay? ¿Qué más está en esta definición? Dice, involucra un cambio cultural en el liderazgo, forma de pensar y organizaciones que desafían continuamente el status quo, experimenten y se sientan cómodos con el fracaso. Y aquí esta es la parte que yo diría es una de las más trascendentales. ¿Por qué? Porque habla de un cambio en dónde, en el liderazgo. Y aquí muy probablemente van a encontrar los errores o los limitantes que se tienen en esta fase de la transformación digital, que es el liderazgo no está conectado, no está enterado, no se está transformando ese liderazgo. ¿Ok? Y otro tema también es si estamos desafiando realmente el status quo. Es decir, muchas veces nosotros mismos nos convertimos en un status quo porque posiblemente innovamos un poco, llegamos a esa zona de confort y dijimos, aquí ya llegamos. Y eso se convierte al final en un status quo. Entonces la idea es que la organización desafíe o el profesional inclusive se desafíe personalmente en ese status quo que tiene. Y por último, la parte es, una de las más duras y la que más cuesta es, el tema es cómodos con el fracaso. Y eso es lo que creo yo que más me ha costado, porque uno trata o se penaliza demasiado cuando algo no funciona como uno espera. Y en esta era se ocupa personas que se sientan cómodos con el fracaso, pero no en sí por el fracaso en sí, sino que el resultado que ese fracaso puede tener en términos de crecimiento a través de esa experiencia que se tuvo. ¿Okay? Eso diría yo es la definición que más me gusta. Ahora, ¿cuál es una realidad que viven nuestras organizaciones? Y es que las iniciativas de transformación digital son lideradas por los CEOs o los CTOs, es decir, por los gerentes de los departamentos de TI, o en el mejor de los casos, o en otro caso hay un rol de el que mueve la tecnología en la organización y el que opera la tecnología en la organización. Entonces, generalmente pasa así, o por lo menos es lo que yo he visto en la región de Centroamérica y conversando con otras latitudes, pues generalmente pasa esto. Hay organizaciones que están, diría, más avanzadas, que ya han designado a alguien con determinados tipos de roles o desligado de la operación para efectos de poder tener el tema de innovación. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué ha pasado entonces ahí en los departamentos de TI? Es que el departamento de TI se le ha dado esta tarea y resulta que en la mayoría de las veces ese departamento de TI
está exactamente igual que posiblemente hace pensando, operando, exactamente igual que hace 10, 20 años. ¿Ok? ¿Y qué ha pasado en el momento? Han salido cosas, no se van a asustar, como esta, que han venido a cambiar o a empujar mucho eh, la verdadera transformación digital. Yo miraba memes en Instagram, Facebook, que explicaba quién impulsó a tu transformación digital. Salía el CTO, el CEO, el CTO, el coronavirus. Bueno, el coronavirus ha sido el que ha venido a empujar muchas cosas que antes no pasaban. ¿Qué más ha pasado? Y esto es algo bien reciente. Y es esto. Ha pasado de que hay, hay diría, un renacer de la exploración espacial a través de un modelo de negocio completamente distinto. De cómo lo miramos en el 67, cómo lo miramos en el 2002 y cómo lo podemos ver ahora. Entonces la reflexión aquí es cómo nos vemos nosotros en los departamentos de TI. ¿Y qué resulta? A partir de esta experiencia del coronavirus, nos vimos obsoletos, nos vimos como ese directorio frente a un Google, como ese teléfono frente a algún tipo de comunicación, como esa cámara frente a los smartphones que pueden hacer más cosas. Nos vimos así al tratar de habilitar el trabajo remoto, al tratar de entender que no podemos habilitar el trabajo remoto porque las soluciones que tenemos son legacy y están forzosamente instaladas en una máquina que no la puedo hacer una aplicación móvil, no la puedo contenerizar, no la puedo mover a la nube. Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas que muy probablemente a través de, si la organización tuviera un gobierno de TI, posiblemente esto hubiera sido un riesgo, tal vez con algún nivel, decir, hey, tenemos que ponerle ojo al tema del trabajo remoto. Y eran cosas que, diríamos, ya se sonaban y que sobre todo los millennials estaban pidiendo, decir, bueno, ¿cómo puedo trabajar remoto desde mi casa? Obviamente que hay industrias que se pueden, pero otras industrias que no. Muy bien, entonces, ¿qué ocurrió? Nos vimos obsoletos frente a esto. Todavía hay organizaciones que hemos pasado 70 días en cuarentena y que todavía están tratando de ver cómo resolver este tema. ¿Y qué te dice eso? Es una forma de pensar que tiene ese departamento de TI de manera de que no ha podido enfrentar esa transformación. Bien, entonces la pregunta es, ¿y te cambió en este proceso? Muy probablemente no, o la mayoría de las organizaciones no, o siguen operando en ese modelo obsoleto, ¿ok? ¿Cuál es la idea de esta charla entonces? Al final de plantear ¿estamos obsoletos o podemos nosotros reinventarnos y dar unas ideas de cómo poder reinventarme? Ese sería, digamos, el objetivo que se ha planteado en esta charla. Bien, ¿qué más sucede en ese departamento de TI para hacer un diagnóstico y decir, bueno, este es el problema que está pasando, ya más o menos vamos cayendo y después cómo plantear esas soluciones? Primero es el enfoque tecnocéntrico y eso lo pongo de primero porque eso es lo que yo sufría. Es decir, la tecnología era el centro. Un aparato nuevo, un nuevo software era el centro del departamento de TI y ese era su gozo de tener esa tecnología. ¿Okay? Otro aspecto que pasa, y nosotros lo vemos como implementamos mesas de ayuda, y una de las primeras cosas para implementar una mesa de ayuda es entender los servicios para crear un catálogo de servicios. Y lo saco porque realmente es una realidad. O sea, cuando uno se acerca a un departamento de TI y le dice, ok, dame tu catálogo de servicios, enséñame qué servicios tenés. Y empiezan a hablarle de componentes. Ah, tengo routers, tengo switches, tengo impresoras, tengo... No, su catálogo de servicios. O sea, los servicios que ustedes entregan a la organización. Y es toda una discusión para efectos de llegar a aterrizar sobre esos servicios. Otro es, no conocemos al cliente. Como somos tan tecnocéntricos, el cliente no sabemos quién es, qué lo motiva, qué dolores de cabeza tiene, qué considera que es algo que le genera valor a ellos. O sea, no conocemos a ese cliente. Otro es, trabajamos en silos, es decir, inclusive dentro de ese departamento de TI estamos completamente separados. O sea, está por un lado un área de soporte, un área de infraestructura, un área de desarrollo, un área de seguridad, y están completamente trabajando en silos, inclusive hasta si lo vemos de la forma vertical en la que yo podría escalar un caso.
O sea, lo agarra a un nivel 1 y el nivel 1 se lo pasa a un nivel 2 y posiblemente sea de su misma especialidad, digamos, de infraestructura. Un junior se lo pasa a un senior, por así decirlo. Y, ¿y qué sucede? No hay silos, inclusive ahí, porque quien termina de resolver es ese senior y no pasó conocimiento. Eso es silo. Otro es, no hay alineamiento. Es decir, no hay alineamiento a través de qué? A través de métricas con el negocio. Es decir, el negocio tiene ciertas métricas de vender determinadas cantidades de dinero, seguramente otras métricas de fidelización de clientes, pero las métricas de IT no están alineadas a ese negocio. Entonces, no tenemos ese norte hacia dónde ir. Otro aspecto fundamental, digamos, y nuevamente lo vemos basado en nuestra experiencia de implementación de mesas de ayuda, por un lado, y por otro lado lo vemos en temas de servicio de NOC que agrega Dan, es la cultura paga-fuego. Y eso toca dos áreas, o sea, toca el área de ITCM, o sea, el IT Service Management y la parte de IT Operation Management, o sea, la parte de ITOM. Es que cuando uno quiere cambiar esa cultura para fuegos, pues tenés que saber detectar bien los incidentes y operar después bien esos incidentes o darles un tratamiento correcto. Ahora, cuando tenés una cultura para fuegos, eso es bien complicado, bien difícil porque está pasando solamente o tratando solamente lo urgente y no lo verdaderamente importante. Bien, si se sienten identificados, pues no necesariamente tienen que levantar la mano, pero bien, eso diría es lo que pasa y lo que nosotros hemos observado como organización y lo que yo viví también como técnico. O sea, no puedo decir de que yo era diferente. O sea, yo hacía exactamente todo esto que está ahí. Y muchas veces el problema puede ser la formación que nos dan frente a esto. Otro tema es, como somos tecnólogos, o sea, nos enfocamos más en las tareas y dejamos de enfocarnos en las personas. Y eso también es otro problema, digamos, más que todas las personas que trabajan en esos departamentos de TI. Bien, no todo es malo, es decir, hay que rescatar que esos departamentos de TI, funcionando así, han sostenido las operaciones de los negocios, funcionando así, han podido hacer que el negocio habilite ciertas servicios, pero hay que preguntarse a qué costo fue que pude sacar un servicio, a qué costo fue que se mantuvo la operación. Y ahí es donde entra el aspecto de reinvención. Y esa es la segunda parte, digamos, de esta charla. Bien, aquí quiero traer algo, para mí es bien difícil hablar, diríamos, académicamente o porque estoy en medio de unos súper académicos como es todo el equipo de BP Gurús, está lleno de doctores. Entonces, para mí es complicado hablarlo, pero traigo porque realmente es relevante y es algo que yo usé. A partir de aquí yo empiezo a profundizar temas que yo he usado en mi organización, que es una organización de Agrega, que es una organización, diríamos, un departamento de TI para otras empresas. Y iniciativas que nosotros le hemos lanzado al cliente para que empiece a trabajar ahí. ¿Qué he usado? Lo primero es, usé los 4 pilares de la transformación digital, que esto es una referencia que pueden encontrar en Excelos. Hablando conexión aquí con BP Gurús. Lo primero es la transformación de la experiencia, es decir, cómo mejorar las experiencias de los clientes cuando interactúan con nuestros productos y servicios. Un siguiente pilar es la transformación cultural, es decir, cómo las personas trabajan, cómo las personas piensan, cómo pueden poder mejorar la percepción de los clientes acerca de la organización o del equipo. O sea, una transformación bastante fuerte. La siguiente transformación, o el siguiente pilar, diría, es la transformación operacional. Es decir, cómo aprovechamos esa tecnología, cómo aprovechamos esos procesos, esa cadena de valor para mejorar la entrega de valor a esos clientes. Ya sea un cliente interno, un cliente externo o esos servicios habilitados tecnológicamente que finalmente los consumen nuestros clientes finales. Y finalmente una transformación del negocio. Cómo hacer una disrupción en la organización antes de que sea interrumpida por otros. Eso es lo que plantea, digamos, Axelos en estos pilares de transformación. Ahora, sucede que muchas veces para las organizaciones esto es bien grande. O sea, si yo le digo, vamos a cambiar, vamos a transformar 4 pilares, es como una cosa que es bastante grande. Y muy probablemente el proyecto para poder hacer esa transformación tome mucho tiempo o tenga muchos fracasos y que pensemos que porque sacamos un servicio de un chatbot es que ya somos transformados digitalmente.
Creo que ahí es donde empieza el tema a complicarse. Y probablemente muchos que han recibido o han visto estos pilares o han recibido cursos de formación dicen, pero finalmente está bien, me dicen qué tengo que hacer, pero muchas veces no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde hemos escuchado clientes, nosotros mismos decir, bueno, pero ¿cómo aterrizamos esto? Lo que voy a contar a partir de aquí en adelante ya es una opinión mía, una experiencia que nosotros hemos hecho en esta organización y también que hemos impulsado en nuestros clientes. Voy a plantear estos pasos. Yo diría, bueno, posiblemente tengan un otro orden, pero en resumidas cuentas es lo que nosotros hemos hecho. Primero es el aspecto del liderazgo. Y eso, digamos, el primer apuntado fui yo, o sea, como gerente general de la empresa, es decir, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar mi forma de ver las cosas? Ya lo hablamos en la slide anterior, o sea, tiene que haber una forma nueva de pensar. Otro es, a partir de ese cambio, de ese liderazgo, ¿cómo empieza a impulsar esos cambios culturales? Porque yo no puedo pretender hacer un cambio cultural cuando yo no soy ejemplo. Digamos, esa es la primera premisa. Cuando yo digo una cosa y hago otra. Y esa es la gran responsabilidad que tienen los líderes de la organización frente a la cultura organizacional. Después, el tema del equipo, es decir, cómo planteo un equipo de alto desempeño que se va a montar a todas estas iniciativas o ideas de transformación digital. Otro aspecto, ya estoy hablando mucho de IT, aquí ya me estoy basando bien en IT, porque la conversación va en IT, no tanto en una organización en general, sino que IT como motor principal de esa transformación digital es IT orientado a servicios. Y vamos a ver las ideas que tengo yo sobre o que he recolectado para este tema. Otro es la centricidad en las personas, y lo pongo en general, a veces centricidad en el cliente, pero es centricidad en las personas, es decir, todos los stakeholders de la cadena de valor, o sea, los proveedores, los clientes finales, la comunidad, el colaborador, el empleado que trabaja en la organización. Es decir, todos los stakeholders involucrados en la cadena de valor. Otro es el alineamiento a los objetivos. Es decir, si yo no tengo un norte que seguir, y lo hablamos al inicio, yo no voy a saber cómo llegar y saber si estoy avanzando en ese objetivo, en ese camino que estoy recorriendo. Generalmente, al no tener objetivos, simplemente estoy operando el día a día y no puedo saber, digamos, si hay algo mejor que lo que estoy haciendo. Y finalmente, iniciativas de innovación. Ahora, lo planteo así porque si yo vengo con un plan de innovación, cuando el liderazgo no apoya la innovación y tiene miedo al riesgo, no va a funcionar esa innovación. Cuando yo traigo una innovación, cuando tengo una cultura de señalar quién fue el culpable de equivocarse, no va a funcionar esa innovación. Cuando yo traigo una innovación frente a un equipo que no trabaja como equipo, con comunicación eficaz, esa innovación no va a ocurrir. Entonces, esa es la idea de plantearlo en este orden y es lo que nosotros hemos ido haciendo. Bien, el tema de liderazgo, ¿qué puedo decir? Liderazgo es el que inspira, el que motiva, es decir, es el que da ese propósito y esa visión de futuro. Y aquí el gran trabajo, digamos, que empezó en nuestra organización, en esa transformación digital es muchos meses, yo diría inclusive hasta años en trabajar en el liderazgo, o sea, trabajar en mi persona como líder de esta organización, en efectos de crear ese propósito, crear esa visión, crear ese futuro y tratar de inspirar y motivar, y aunque yo no esté motivado, y que eso es lo más difícil de un líder, aunque yo no esté motivado, tengo que motivar a los demás. Claro, hay altos y bajos en todo esto. Otro es lograr pensar en equipo, porque yo no lograba captar, digamos, bien el concepto de equipo, pero la idea es cómo formar ese equipo de alto desempeño y ya voy a mostrar un par de ideas sobre ese tema. Otro aspecto bien interesante y sobre todo en la industria que estamos, es una industria del conocimiento, o sea, no somos una fábrica, no somos, o sea, y aunque fuéramos una fábrica, creo que igual hay un trabajo intelectual que el liderazgo de la organización debe impulsar frente a motivar a pensar en el desafío de ese status quo, aunque yo mismo me convierta en un status quo. Es decir, este es el reto grande del líder. Decirle a todos sus colaboradores, si yo caigo en status quo, vamos a poder decir, estás equivocado, porque eso ya no es una realidad, ya cambió.
Entonces, dar ese permiso, que no creo que está malo decirlo permiso, porque realmente debe ser una organización que se escuchen las ideas de todo el mundo. Entonces, el trabajo en el nivel intelectual que debe hacer el líder es cómo pasar ese conocimiento de cómo piensa y viceversa. O sea, cómo piensa cada actor de la organización para efecto de crear ese pensamiento colectivo. Otro trabajo intelectual es en el término de la búsqueda de las soluciones, es decir, convertir una organización en solventadores de problemas. Bien. Otro aspecto que el líder debe hacer, y hablo de líder no solo de un gerente general, sino que hablo de líder del rol que debemos de jugar todas las personas que tenemos, o sea, que están en una posición estructuralmente, digamos, de jefe, pero no necesariamente, porque pueden haber equipos que se construyan por una situación y ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, alguien que aprende, o sea, yo puedo aprender rápido, pero al mismo tiempo puedo estar enseñándole a alguien más, ¿ok? Eso es un trabajo que tiene que hacer el líder. Otro aspecto es la cultura, y aquí hay igual en la cultura, así como hay definiciones en términos de transformación digital, pues los hay también cuando hablamos de cultura. Pero para mí la cultura es un tema de colaboración. Ahora, aquí hay algo engañoso, es decir, entonces ocupamos una herramienta de colaboración. No, ese es un componente que habilita la verdadera colaboración. Es decir, si yo no puedo colaborar offline, no pretendamos que vamos a colaborar online. ¿Ok? Y ese es algo que todavía se ha remarcado en esta situación que estamos viviendo del trabajo remoto con todos. Si en la oficina no podíamos colaborar en una comunicación de un alto ancho de banda porque nos estamos viendo en más de HD, porque miramos, olemos, tocamos. Si no logramos esa colaboración ahí, ¿cómo pretendes lograr una colaboración sobre una herramienta que solo estás viendo un chat? ¿Ok? Entonces, o una cámara con mala resolución. Entonces, creo que ahí el tema es la colaboración real. Y la colaboración real se da en ambientes de alta confianza, es decir, que yo confío porque yo puedo dar una opinión, porque colaborar es dar opiniones, o debatir opiniones con los demás compañeros. Entonces, si yo no tengo una confianza, ¿cómo voy a debatir? ¿Cómo voy a crear ese ambiente colaborativo? Otro es que logremos aterrizar lo que son valores comunes. Es decir, la organización puede tener valores, pero no necesariamente yo compartirlos. Entonces, la idea es el ejercicio, o lo que nosotros hicimos en la organización, es hacer una sesión donde creamos en conjunto los valores de toda la organización. Y al final, todos nos sentimos, o la mayoría, diría yo, nos sentimos identificados con la mayoría de los valores que se pusieron ahí. O sea, son valores comunes de todas las personas. Otro tema importante que lo dije antes en colaboración y en confianza, que es las opiniones de todas son valiosas. Y aquí, un paradigma que yo lo he visto como líder de la organización es sentarme con alguien y decir, necesito saber qué pensás sobre esto. Y las personas sentirse, decir, bueno, yo por qué voy a opinar algo a alguien que me lleva 20 años, bueno, muchos años de experiencia y yo no tengo la experiencia de él y no puedo opinar. Y realmente aquí las opiniones de todos deben de ser valiosas, porque son puntos de vista basados inclusive en sus mismos prejuicios o en sus mismos historia de vida, que al sumarla a esa cultura organizacional viene a crear, diría yo, una cultura más fuerte, porque estamos incorporando muchos valores, muchos principios que tienen esas personas. Entonces, las opiniones de todos son valiosas. Otro tema importante de la cultura es construir sobre las ideas de los demás. Es decir, dar la posibilidad de que yo pueda dar una idea y que otra persona pueda venir a enriquecer esa idea que yo estoy dando. Eso es parte, digamos, de la cultura. Otro aspecto muy vital y importante en esta era es el tema de la autonomía, sobre todo en esta era que hay trabajo remoto. Es decir, si yo no puedo crear una cultura de autonomía, que yo necesito que estarte vigilando, que vos no sabes qué tenés que hacer, creo que no vamos a llegar a mucho en esta fase que estamos viviendo. Y ahí en este caso he escuchado a organizaciones que están pidiendo a sus colaboradores mandar reportes diarios sobre todas las tareas que hicieron. Y una organización de muchas personas, ya se imaginarán la locura que es esto. O empezar a decir, hay soluciones que traquean si la persona está trabajando, cuántos minutos estuvo sentada frente a su máquina o un browser. Y eso es ir a atentar contra la cultura de la autonomía que tiene que tener esa persona. ¿Okay? Es una cultura de micromanagement. El micromanagement atenta contra la autonomía,
y la cultura organizacional. Bien, después otro aspecto es el tema del equipo. Y uno de los primeros, en términos de equipo, como yo lo hablaba, IT trabaja como silos. Entonces, la idea es empezar a votar todo ese tipo de cosas. Entonces, el equipo, para que sea de alto desempeño, lo hablaba en términos de cultura, debe tener una alta confianza mutua. No puedo pretender de que em, de que logremos cosas geniales o cosas grandiosas cuando yo no confío en la persona que está a la par. Y aquí rescato, hablando del tema este de SpaceX para llevar 2 astronautas a la estación espacial. Seguramente entre ellos son grandes amigos, seguramente entre ellos, y yo creo que así es, seguramente entre ellos hay una alta confianza, porque sé que mi vida depende de lo que va a hacer mi compañero que está a la par. En ese escenario, claro que es un escenario difícil, tu vida depende de las decisiones que toma la otra persona. La pregunta es, ¿confío en él? Ahora, en el contexto empresarial, posiblemente no está ese factor de mi vida depende de vos, pero sí mi desempeño, mi crecimiento profesional también va a depender de vos en el término de que vos vas a ser alguien que me va a permitir crecer en esta organización y en este equipo. Otro es el equipo comparte conocimiento. Lo hablaba yo del escenario que los silos inclusive están dentro de una misma área en la que un senior no le transmite el conocimiento a un junior y finalmente termina a resolver. Y aquí rescato ideas que vienen de ITIL 4 frente a plantearse el escenario de los swarmings o los avisperos o de cómo resuelve un incidente de alto impacto al incluir muchas personas alrededor de un swarming. Eso no lo lográs con silos, porque lo que lográs en una organización de silos es que en ese incidente todos estén apuntando o todos estén descargando su responsabilidad. El de redes dice, no, yo no soy, mi red está funcionando. El de aplicaciones dice, no, yo no soy, aquí está todo bien. Y al final todo está bien. Pero al tener un esquema de romper silos a partir de transmisión de conocimiento y técnicas como swarming, yo puedo lograr un equipo mucho más eficiente. Otro es el hecho de poder crear en demanda equipos que se llaman funcionales. Es decir, si yo tengo un proyecto específico, tengo una iniciativa, yo puedo agarrar gente de los diferentes departamentos, de mi departamento de IT, o sea, mi gerencia de IT, y crear un equipo especial para generar un proyecto. Entonces, preguntémonos qué tan fácil es cuando tenemos una organización de IT pensada en silos. O sea, es muy difícil. Otro aspecto o algo que nosotros hemos empezado a experimentar es el hecho de que las personas experimenten roles. Es decir, para lograr una empatía, muchas veces yo no tengo empatía con mi jefe porque me está pidiendo cosas que no son posibles. Pero la pregunta es, ¿yo entiendo o empatizo con lo que me está pidiendo mi jefe, digamos, hablando de jefe a nivel funcional en la organización o con mi líder? Posiblemente yo necesite ponerme en los zapatos de él, diríamos la definición más básica de la empatía, y saber qué él está pasando, qué está pensando, qué está sufriendo, para efectos de decir, ya sé cómo ves las cosas desde tu punto de vista, y posiblemente yo no las he entendido en ese fondo, entonces no puedo lograr lo que me estás pidiendo. Entonces, al experimentar esos roles, puedo entender cuáles son los retos y los objetivos que está necesitando esas personas que son parte de un equipo. Otro factor determinante del equipo es la adaptabilidad. Es decir, estamos en medio y yo creo que va a seguir estando de esos impactos externos o esos riesgos externos como pandemias o inclusive más cosas, que si el equipo no logra adaptarse y reconfigurarse, lo que va a suceder es que nos vamos a tardar más en generar soluciones y generar valor a los clientes o al negocio en general, digamos, hablando desde el punto de vista de un departamento de IT. Otro aspecto que hemos visto nosotros y que estamos trabajando y ya en esta altura incorporamos el tema de Scrum ágil, ya llegamos al Sprint 90 creo, y puedo decir en todo este recorrido que todavía seguimos trabajando en el mindset ágil. ¿Ok? Puedes tener la metodología, puedes tener las ceremonias, puedes tener todo ese tema, pero la pregunta es, ¿tenés el mindset ágil? Por eso no digo incorporar, y lo pongo en equipo, ¿verdad? Incorporar temas de agilidad, sino incorporar un mindset ágil. Que el mindset ágil no es un tema de metodología, es un tema de cómo pienso yo frente a la resolución y frente a la entrega de valor a esos clientes.
Eso es lo que se plantea aquí. Bien, otro aspecto, y este es un aspecto ya más técnico, diría yo, es un departamento de IT orientado a servicios. Como lo hablamos en el diagnóstico de ese departamento de IT, es un IT orientado a la tecnología, o sea, a los componentes, ese router, switch, al server, al firewall, al IPS, al robot. Y bueno, si pienso en un robot como un router, si lo pienso así, cae exactamente en la misma categoría. Ahora, si lo pienso como servicios y como esos componentes me van a habilitar otros servicios, que hay un encadenamiento de servicios, entonces ahí cambia toda una taxonomía de pensamiento de servicios. ¿Cómo es eso? Bueno, establecimiento de una taxonomía de servicios. ¿Qué es la taxonomía? Ya lo voy a explorar un poco más. Otro es establecimiento de capas de servicio. Y aquí me recuerdo cuando estuvimos conversando en México con el doctor Mauricio Corona, y en su charla él hablaba sobre empresas que han comprado robots y los tienen guardados en una bodega. Pero cuando los quieren meter dentro de su infraestructura, resulta que no tiene un servicio básico que va a habilitar a esta otra nueva capa de servicio no es el robot en sí el servicio es un canal más para que los clientes puedan ser atendidos. Resulta que no habían servicios fundacionales necesarios para poder habilitar esa siguiente capa de servicio. Entonces, el pensamiento es establecer capas de servicio. Y doy una idea, bien, diría tratando de hacerlo lo más simple posible. Hay servicios de línea de negocio, es decir, lo que hace que la empresa sea, como un banco, su servicio de caja, como seguramente alguna industria, con un proceso que es específico de esa industria. Eso es de línea de negocio. Después hay servicios empresariales, es decir, que habilitan capacidades a diferentes tipos de industria. Entonces, no es algo de línea de negocio, sino que un correo electrónico, digamos, podría caer en un servicio empresarial. Y después hay servicios tecnológicos fundacionales. Ahora, ¿qué sucede en el departamento de IT, hablándolo en el diagnóstico? Y que es cuando nosotros llegamos a implementar una mesa de ayuda y pedimos servicios, los que nos salen no son con servicios tecnológicos, son con componentes tecnológicos, es decir, router, switch, esos son componentes. El tema es, ¿qué habilita una impresora? Ese es un componente, que la impresora habilita un servicio de impresión. Y ese servicio de impresión está caracterizado y muy probablemente requiera un encadenamiento de servicios fundacionales porque ocupa un servicio de red, no un switch. El switch habilita el servicio de red. ¿Okay? Se ve ahí el tema del encadenamiento de las capas y posiblemente, ya voy a explicar más el tema de la taxonomía de los servicios. Otro aspecto importante e interesante de esto es cómo me salgo de ese enfoque tecnológico de componentes, o las personas pensando en componentes, es establecer nuevos roles. Es decir, ya no hay un rol de que vos sos dueño de las impresoras, sino que hay un rol de sos el dueño del servicio de impresión. ¿Okay? Y eso tiene una connotación muy diferente a pensarlo desde el punto de vista de los componentes. Bien, insisto, componentes habilitan servicios. Es decir, todos esos componentes tecnológicos, ese robot, ese RPA, esa inteligencia artificial, ese cloud, esos son componentes que habilitan servicios. Si yo lo entiendo así, posiblemente eh, tenga la necesidad de crear roles. Y si tengo esa necesidad, tenga la necesidad de entender cómo se encadenan esos servicios. Entonces, hay un cambio de paradigma ahí. Bien, ¿cómo se hace eso? Yo he encontrado una guía muy interesante que es un framework de transformación de departamentos de IT de Cisco, se llama IT, y pasar de IT tradicional a un IT como servicio, pensando como proveedor. Pero la idea es esta. La idea es, yo tengo componentes, o sea, componentes de un servicio. ¿Okay? Esos componentes pueden ser desde aparatos, contratos con terceros, y aquí toco un poco de sourcing, es decir, cómo yo encadenándome con otros proveedores, esos pueden convertirse en componentes míos. Finalmente puedo crear ofertas de servicios, como ya tablets, smartphones, podría ser. Después el servicio en sí, en este caso dispositivos móviles, puede ser impresión, puede ser conectividad, puede ser un servicio de inteligencia artificial para clientes, es decir, después una categoría de servicios. O sea, ¿en qué cae ese servicio? Es decir, dispositivos de productividad. No es un servicio de tablet, una categoría de servicio de dispositivos de productividad. Y finalmente, en la arquitectura a gran nivel de la organización, a través de la parte estratégica de la organización. Dice, ¿qué es ese servicio? Es productividad empresarial.
Si yo logro conectar un proyecto de tablets, solo por tablets, y no lo conecto a un nivel de jerárquico en la empresa, que esto es de productividad empresarial, muy probablemente el discurso que yo voy a tener frente a cómo presento esto, a cómo presento eso, va a ser muy diferente. Entonces, es importante, digamos, y esta es la taxonomía de servicios, o sea, el encadenamiento y cómo yo voy creando esas capas de servicio. Ahora, aquí entran un montón de mejores prácticas. Aquí entran prácticas de asset management, prácticas de CMDB, prácticas de catálogo de servicio, manejo de portafolio. O sea, hay una serie de prácticas que empiezan ustedes a conectar con todo esto, ¿ok? De manejo de terceros. Y eso es lo interesante de este tema. O sea, entonces, bien, típicamente, entonces, después, ¿qué roles tengo? Son los roles que están aquí a mi derecha. Entonces, tengo equipos gestores de recursos, tengo gerentes de oferta de servicio, tengo dueños de servicio, tengo arquitecto de servicio y tengo tal vez el responsable final, un CEO, ¿okay? Que dice yo soy responsable de todos esos servicios estratégicos que tiene mi organización de TI y que finalmente yo entrego a la organización. Ahora, bien interesante este aspecto porque hay un cambio en esos roles y un cambio también de responsabilidades y conocimientos. Es decir, ya empieza a haber un ownership a saber, digamos, para saber cuánto me cuesta habilitar ese servicio, qué impacto tiene en la organización o cuáles son los SLAs que utilizo para construir ese servicio. Y ahí empiezo a diseñar el servicio utilizando, pues, ya aspectos de diseño de servicio según lo habla ITIL y otros mecanismos para crear un servicio, donde yo puedo tener en ese servicio aspectos de quiénes son las personas o mis proveedores, cuál es la información y la tecnología que está relacionada, cuáles son los flujos de valor, las prácticas que están relacionadas a todo eso. Entonces, empieza a conectar todo ese marco de referencia que ustedes pueden conocer de ITIL. La idea es cómo lo aterrizo yo y empiezo a tener, digamos, empezar a cambiar mi arquitectura empresarial o mi arquitectura de departamento de TI. Bien, ¿qué más sucede? Es que existe el encadenamiento que yo les decía, es decir, tengo servicios fundacionales como la conectividad que me pueden habilitar otros servicios y que puedo tener diferentes departamentos o áreas o service teams apoyando o habilitando o operando o manejando el ciclo de vida, mejor dicho, de estos servicios y a su vez encadenándose con otros proveedores para efectos de que me ayuden a las diferentes capas. Entonces el usuario finalmente ve un servicio, o sea, el usuario no ve un switch, no ve un router, él ve un servicio, él consume un servicio. Y esa es la caja negra, diríamos que los usuarios, los clientes, ven de nosotros como departamento de TI. Seguimos hablando muchas veces de los componentes. La idea es que empecemos a hablar de los servicios que habilitamos a través de esa tecnología que hemos incorporado. Yo encontré ahí visitando Axelos, que yo los invito a ser parte de, lo que he estado hablando aquí, servicios habilitados por TI. O sea, al final yo tengo una capa de negocio y nuestro rol como departamento de TI, que al final tiene recursos y los empaqueta en propuestas de valor de servicio y finalmente son consumidas por el negocio y el negocio se apoya en ellas para habilitar o hacer ya su modelo de negocio, o sea, habilitar un canal de e-commerce, habilitar un chatbot para que los usuarios puedan hacer pedidos por ahí. Son servicios habilitados a través de la tecnología. Pero si no son pensados desde las capas de servicio, muy probablemente no entienda el costo de ese servicio, no entienda su encadenamiento y posiblemente no pueda entregar valor necesario o los SLAs necesarios que el negocio necesite. Esa es la idea de la parte, digamos, del cambio en pensamiento de los servicios, hacia servicios. Bien, siguiente capa para mí es la centricidad en las personas. Y este es un reto grande, creo que todo el mundo lo dice, transformación digital es centrarme en el cliente, y yo digo centrarme en las personas. Una visión que se incluya a todos los stakeholders de la cadena de valor, es decir, colaboradores, clientes, proveedores, comunidad, familiares, es decir, todas las personas que pueden estar involucradas en ese ecosistema en la que nosotros tenemos influencia. Eso es súper importante. Aquí pueden haber iniciativas al centrarme en las personas, decir, bueno, ¿cómo habilito? Y eso es lo que se está sufriendo, ¿cómo habilito a esa persona que está trabajando desde su casa? Si yo no pienso
realmente en qué sufre él, qué vive, para efectos de habilitarle servicios que sean mucho más fáciles para él, facilitarle la vida. Si yo pienso en la tecnología, posiblemente no estoy diseñando realmente las necesidades de esas personas. Y ese creo que es uno de los grandes retos de los departamentos de TI, porque como les decía, estamos enfocados más en la tecnología, más en las tareas y no en las personas, generalmente. Entonces, esto ya me permite a mí un punto de vista que me va a decir, ok, quiero empatizar con él. Y ese es el factor clave. O sea, quiero empatizar con él, quiero entender qué quieres lograr, cómo lo quieres lograr, cuáles son tus prejuicios, cuáles son tus dolores de cabeza para efectos de yo poder tener todas esas variables para poder aterrizar esos proyectos de mejora y de centricidad en las personas. Bien, otro aspecto es el alineamiento hacia los objetivos. Es decir, el alineamiento de los objetivos me da un norte a dónde seguir. ¿Qué sucedía o qué sucede cuando yo no tengo objetivos? Posiblemente a mí me dan tareas día a día y muy probablemente, o la mayoría de las personas, o la mayoría de las veces pasa que las personas no saben por qué lo hacen. O sea, y seguramente dicen, ¿y si lo dejo de hacer, qué pasaría? Y como miro que no pasó nada, entonces, bueno, lo dejo de hacer. Fin de la historia, ya no se necesita hacer esta tarea. Yo creo que es válido cuestionarse eso. Ahora, cuando yo entiendo que cada cosa que yo hago, o la mayoría de las cosas que yo hago un día a día, impactan a una persecución a una búsqueda de cumplimiento de objetivos, entonces muy probablemente voy a buscar una mayor eficiencia, una mayor optimización y posiblemente una mayor automatización de esas tareas que yo estoy haciendo. ¿Ok? ¿Qué más me permite el tema del planteamiento de objetivos? Es que me alineo al negocio, es decir, no hago cosas que me desgastan y que finalmente para el negocio no son valiosas. Entonces me alineo con el negocio. Otro aspecto que yo he visto, y ya voy a contar qué hemos hecho también para aterrizarle estas ideas, es que motiva el crecimiento. O sea, porque al final pueden haber objetivos aspiracionales. Un objetivo aspiracional de Elon Musk es que vamos a y llegar a Marte, es aspiracional. ¿Qué cosas tengo que hacer para eso? Yo creo que se empieza a cuestionar, pero existe esa meta o ese objetivo que es aspiracional, que si vemos en la historia de 10 años atrás con este tema de SpaceX, todo el mundo decía, es imposible aterrizar un cohete de nuevo. Entonces, ese era aspiracional. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar diferente, tengo que replantear el problema, tengo que crear un modelo de negocio distinto para efectos de lograr ese escenario. ¿Okay? ¿Qué otro aspecto es importante sobre el objetivo? Es que cambian comportamientos. O sea, si yo tengo paradigmas pasados, el cumplimiento del objetivo, ya sea aspiracional, va a cambiar un comportamiento para mí porque me va a buscar a cambiar algo que está deteniendo mi cumplimiento de esos objetivos. Entonces cambia comportamientos y nosotros lo hemos visto aquí en la organización. Bien, el otro aspecto, el último aspecto, o sea, este es el séptimo, es el tema de innovación. Es decir, para innovar, puedo innovar cuando pasa qué cosas. Por eso lo puse, digamos, en este orden, porque creo que en ese orden, sin pensarlo, lo fuimos ejecutando en nuestra organización. Y es que puedo innovar cuando tengo quiero, podríamos mejorar una estructura de costos sin perder valor. Quiero innovar cuando quiero generar nuevas capacidades o quiero innovar cuando quiero tal vez habilitar más canales de atención a mis clientes. Ahí puede haber muchos factores, digamos, que me llevan hacia la innovación. Pero lo importante para mí es, puedo innovar cuando existe una cultura sin aversión al riesgo. Es decir, hay un ambiente que yo puedo experimentar, probar, y si fallan, bueno, falló y seguimos intentando. Y lo podemos ver como cuánto la industria, en este caso te rescato al tema de Elon Musk porque he estado siguiendo bastante y yo creo que es relevante, a las diferentes fallas que tuvo, que el cohete no aterrizaba, no aterrizaba. Si hubiera sido un pensamiento de fracaso, seguramente se hubiera detenido a las primeras tres, pero siguió intentando hasta que logró que se aterrizara. ¿Okay? Otro es, puedo innovar cuando creo un ambiente de experimentación, es decir, un tema de psicológico en la que yo puedo dar ideas, en la que nadie se va a burlar de mis ideas, que mis ideas van a ser valiosas, aunque sean muy pequeñas, no importa. Entonces, ese cambio cultural es el que se necesita para efectos de llevar a términos de innovación. Bueno, se preguntarán todos, dicen, bueno, pero ¿cómo? O sea, al final, sí, dijiste cosas, pero ¿cómo? Y aquí la idea es plantear diferentes marcos de referencia que existen para empezar a aterrizar y son los que nosotros hemos usado. Ese cómo lo podrías conectar todo.
Es decir, conecto los pasos, o sea, qué pasos puedo hacer, que ya lo hablamos, liderazgo, cultura, equipos, orientados a servicios, centricidad de las personas, alineamiento de objetivos, innovación, con iniciativas o herramientas o frameworks que yo puedo usar para, una iniciativa es líder crea líderes y eso cambia mucho el paradigma frente al liderazgo en la organización. Otro es la cultura, valores comunes, un aprendizaje continuo, o sea, aprender a aprender, una práctica de gestión del cambio, o sea, eso es importante en la cultura, porque si yo traigo una iniciativa y no gestiono el cambio, la cultura no camina. Y a la derecha van a ver la conexión sobre el pilar de la transformación digital, o sea, todos estos apuntan a la cultura, y hay mucha cultura, es que realmente la transformación no va a pasar cuando tengo una cultura adversa a la transformación, al cambio. ¿Okay? Equipo, ¿qué hicimos nosotros? A través de un contrato de equipo, o sea, pusimos las reglas claras de cómo, o sea, no es un contrato de trabajo, es un contrato de nuestro equipo en la que vamos a decir cómo nos vamos a comportar. Para nosotros una reunión, cómo se debe de pedir. Para nosotros el trabajo colaborativo, cómo debe de ser. Para nosotros, es decir, todos esos comportamientos que habilitan eh, ya sea la innovación, ya sea el trabajo en equipo, ya sea la confianza. O sea, creamos un contrato. Otra parte interesante es el intercambio de roles, que lo hablamos en la parte de equipo. Es decir, yo quiero vivir empáticamente sobre qué vivís vos cuando tenés esas responsabilidades. ¿Okay? Esa es una idea. Orientado a servicios, ya les dije, framework, IT como servicio de Cisco. Esto toca el pilar ya sea operacional o modelo de negocios. Y hablando de modelo de negocios, Business Model Canvas es diría, la herramienta que es de moda frente a, bueno, no de moda, realmente una herramienta bastante útil que nosotros lo usamos mucho para efectos de entender. Y muchas veces se puede pensar, el modelo de negocio es para el negocio. Yo creo que el modelo de negocio, lo que estoy planteando aquí es que IT es un negocio dentro de otro negocio. ¿Ok? Al pensar de que yo habilito servicios, de que yo tengo SLAs, de que tengo objetivos, de que tengo una cultura interna, ese es un negocio dentro de otro negocio. Entonces necesito obligatoriamente tener un modelo de negocios que posiblemente no cobre, sí, pero ahorra al cliente y ese es el valor que estás entregando. ¿Ok? Otras prácticas que pueden servir acá es el Service Design de ITIL 4. La hemos usado bastante por los diferentes aspectos que tiene que tomarse en cuenta para diseñar un servicio. Y la práctica de la parte de la gestión del catálogo de servicio, importante. O sea, si no tengo claro qué catálogo, o sea, qué doy, cuál es mi propuesta de valor, mi oferta de valor, mi oferta de servicio, va a ser muy difícil que yo camine hacia una orientación a servicio. Centricidad en las personas. Bueno, herramientas como Design Thinking. Ya el equipo está, ¿por qué? Pues Design Thinking me permite lograr empatizar con ese cliente en las etapas tempranas de diseño de un servicio, poder mostrarle un mínimo viable y decir, mira, esto te interesaría y traer ese feedback hacia la interna organización y cambiar o mejorar esas ideas de nuevos servicios. Eso toca el pilar de transformación en términos de experiencia. El crear los Journey Maps, los Customer Journey, o sea, nosotros cuando habilitamos un nuevo servicio, cuando habilitamos un nuevo usuario en nuestra infraestructura, la pregunta es, ¿el departamento de IT le da un seguimiento a ese usuario frente a cómo usar la tecnología? Muy probablemente no. Tiene una base de conocimiento donde puede consumir qué cosas puede usar dentro de las aplicaciones que él tiene, posiblemente no. Y es ahí donde no creo una experiencia, no creo ese journey o ese camino que el cliente va a tener dentro de nuestro viaje, pues, como proveedor de servicio. Y por último, una herramienta conectada con Business Model Canvas, el Value Proposition Canvas, donde me ayuda a mí a crear ese mapa de empatía o ese entendimiento de qué quiere lograr el cliente, cuáles son sus dolores de cabeza y cuáles son sus ganancias que quiere lograr a recibir ese servicio. Bien, en términos ya de alineamiento de objetivos que usamos nosotros, usamos los OKR. Si alguien no ha escuchado, objetivos y resultados clave, significa el KR, objetivos. Son objetivos por mucho 5, nosotros tenemos 4 objetivos de la organización, que pueden ser, digamos, de la organización de ese departamento de IT. Pero lo importante del tema de los objetivos es que llega hasta la última persona. Es decir, la última persona tiene conectado un objetivo que fue ¿cómo decirle?
No necesariamente es exactamente la misma redacción del objetivo de la organización de ese departamento de IT o de la organización completa, sino que llega a transformarse un objetivo a las tareas que esa persona hace día a día. ¿Ok? Y que ya conecta esa tarea que yo estoy haciendo, tiene un resultado a través de un key result o un resultado clave que alimenta o es parte de un objetivo organizacional. Aquí también hay otra idea de COVID a través de la cascada de métricas. También puede servir como una herramienta para efectos de alineamiento de objetivos. Y por último, vamos a ver, esto no desaparece. En términos de innovación, perdón, en términos de innovación es, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho hackatones y hemos hecho desafíos de innovación. Es decir, el desafío de innovación lo que plantea es, empezamos por una etapa temprana de decir, bueno, capturamos ideas, dame ideas. En los objetivos se plantearon de que nosotros deberíamos de tener en cada Q una cantidad de ideas. Está bien, capturamos eso. Pero ahora viene cómo agarro esa idea y la llevo a un mínimo viable, una realidad. Y ese es el desafío de innovación. Entonces, el desafío de innovación, casualmente ayer tuvimos una reunión en donde ya priorizamos cuáles van a ser las ideas, ya se van a armar los equipos y van a empezar a trabajar en llevar esas ideas a una realidad o por lo menos a un mínimo viable. Que finalmente vamos a conectar si esa idea es un nuevo negocio para la organización, un nuevo servicio o una mejora o una automatización. O sea, hay, como les decía, la innovación puede venir a mejorar diferentes aspectos de ese modelo de negocio. Lo importante es tener ese modelo claro para saber dónde están esas fuerzas de innovación que me van a permitir a mí generar mucho más valor a nuestros clientes. Bien, pensándolo así, viendo todo esto, seguramente nosotros cuando veamos esto podemos aspirar a que nuestros departamentos de IT puedan llegar a algo completamente diferente, un pensamiento diferente, un modelo de negocios completamente distinto. Creo que esa es una aspiración válida para todos los que estamos en esta industria y que vemos ejemplos y que necesitamos obligatoriamente en este momento ser más ágiles y responder a las necesidades de que nuestros usuarios están teniendo. Bien, cerrando ya el tema, entonces les dejo algo para llevar que está muy de moda, todo para llevar o para entregar en casa. Entonces la reinvención de IT es guiada por los pilares, según Axel. O sea, eso para mí es una buena guía frente a qué ejecutar. No necesariamente debo sacar iniciativas que toquen que al mismo tiempo de todos los pilares, o sea, puedo ir por partes, como el ejemplo nuestro. Empezamos por el liderazgo, cultura, y eso tocó mucho solo el aspecto cultural. Y después para llegar a temas de experiencia, de llegar a temas de operativo, o sea, fue pasando, digamos, orgánicamente por diferentes pasos. Otra cosa importante es que debe impactar a todo el mundo, o sea, todos los stakeholders. Y esa es, diría, la nueva economía, la nuevo, por así decirlo, estamos en negocios, el nuevo capitalismo. O sea, debe impactar a todos los stakeholders, no solamente a los shareholders, los dueños. Tiene que impactar a todos, a todos dentro de ese ecosistema de organización. Y si lo hablamos del departamento de IT, pues tiene que impactar a todos los stakeholders que están rodeados de ese departamento de IT. Finalmente centrada en el cliente y posiblemente aquí pueda replantear centrada en las personas, pero sí, si no entiendo a ese cliente, que es el que me motiva a mí a crear nuevos servicios, posiblemente yo no voy a estar retándome, desafiando el status quo, entendiendo al cliente qué nuevas necesidades tiene y planteándole nuevas soluciones a esos problemas. Otro aspecto importante de esto, y no lo he conversado, es que hay un tema de agilismo, o sea, sí, un tema ágil, muchas veces lo pensamos ágil solo en desarrollo de software, pero muchas veces es un mindset ágil y tengo que lograr una forma de hacer ganes rápidos con esos clientes. Es decir, no puedo esperar ese proyecto de 6 meses para que dentro de 6 meses ya habilite algo. O sea, yo puedo pensar en un mínimo viable o para efectos de entregar rápidamente y que el cliente empiece a percibir valor y que empiece a replantear nuevas ideas que me permitan a mí generar o replantear esa idea original que yo tuve. El cambio cultural es imprescindible, o sea, no puede haber una reinvención de ese departamento de IT cuando la cultura no exista. O sea, porque si no, vamos a seguir pensando en componentes tecnológicos. Ya vimos, esa cultura me permite a mí generar una innovación, esa cultura obligatoriamente pasa por un cambio en el liderazgo, esa cultura pasa por temas de equipos de alta confianza, o sea, el cambio cultural es, diría, uno de los el más importante para mí. Y otra cosa es no inventar el agua caliente, o sea, usar buenas prácticas. Ya creo que hay demasiado acceso ahora
a todo el de recursos. BP Gurus tiene, aquí hago el anuncio, pues cualquier cantidad de capacitaciones en línea en este momento. Hay mucho material siendo miembro de Accel, o sea, realmente hay que usar esas buenas prácticas, pero no son un copy-paste, sino que hay que adaptar y adoptar para efectos de generar un verdadero impacto en nuestras organizaciones. Por último es el pensar en esa orientación a servicios. Y aquí es clave porque replantea nuestra forma de que nosotros vemos el departamento de IT. Y el de nosotros es pensar qué servicios damos, seguramente le da la vuelta y podríamos inclusive encontrar brechas y que podemos generar nuevos servicios. El caso actual sobre la habilitación del trabajo remoto se ve. O sea, antes yo tenía una conectividad en Milán, pero esa conectividad en Milán permitía que yo pudiera llegar a esos servicios de esas aplicaciones o esos servicios de negocio. Pero cuando ya no estoy en ese escenario, ¿qué tengo? No tengo nada y no puedo hacerlo. Y empieza a ver el tema ahí de la seguridad y que no se puede, si se puede, y el negocio se empieza a ralentizar por eso. Bien, para ir cerrando ya mis últimos 20 slides, no mentiras, ya es 3 slides. Quiero darles a manera de referencia, o sea, muchas de las cosas, seguramente muchas más que he olvidado, sobre referencias que he usado o que hemos usado nosotros como organización. Ya hablé mucho de ITIL, sus libros, de todos los libros que han salido, que BP Gurus es parte de ellos como autores. Referencias como Cisco en la parte de ese framework, desde el punto de vista muy de taxonomía de servicios de IT. Modelo de negocio, interesante, esto es vital porque eso nos da un pensamiento diferente. Toda la librería importantísima que tiene Axelos, algo muy interesante que nos sirvió a nosotros es un paper de Hugo, no sé si conocen esa aplicación de la cultura 10X. Measure What Matters de John Doerr sobre el tema de los OKRs y el último, la vida. O sea, la vida es caerse, levantarse y tomarse un café para analizar y hacer una retrospectiva de por qué nos caímos y por qué tenemos que seguir adelante. Creo que pese a las adversidades, nosotros vamos a poder encontrar en esas retrospectivas qué cosas podemos hacer diferentes. Y a partir de ese pensamiento, de ese desafío status quo, seguramente nosotros vamos a poder replantear algo nuevo en lo personal y seguramente en el impacto que tenemos en nuestras organizaciones. Entonces, eso es lo que yo les traía para esta charla. No sé si hay algún tipo de pregunta o algo que quieran comentar. Sería bienvenido. Pues ya estamos en tiempo más. La realidad es que ahí están los datos de acceso, de consulta, perdón, a Omar para cualquier Sí. duda. Te están agradeciendo mucho en el chat, sobre todo, bueno, algunos se tienen que retirar por la hora, pero todavía tenemos presentes algunas personas y muy interesados sobre todo en la parte de liderazgo. Están dando las gracias y el excelente, tanto Luis Bernat, Edith López, Ana Mariela Mayoral, José Javier, Alejandro Navarrete, ya se tuvo que retirar, que dejó una pregunta, dependiendo de cómo lo quieras abordar, de cómo transmitir el liderazgo, que ya lo estuviste hablando, de la transformación digital con personal que no quiere cambiar por miedo a perder su trabajo. Yo creo que con esto podemos cerrar para poderles agradecer a los que están despidiendo. Sí. Yo creo que ese miedo es válido, o sea, ese miedo es válido frente todavía más en esta situación, ¿verdad? Porque las empresas están cerrando, muchas empresas, y nos estamos quedando sin trabajo. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarle a esa gente? Yo creo que lo primero es el pensamiento del líder. O sea, si el líder sigue viendo o sigue culpando a la gente por un problema y no transformándolo, entonces va a ser mucho más difícil. O sea, la gente va a estar con más miedo. Entonces yo creo que lo primero que el líder tiene que hacer es replantearse su esquema de cómo desarrollar a las personas y la responsabilidad que cada quien tiene frente a asumir, digamos, ese crecimiento y esa experimentación que puede tener en la organización. Ahora, digamos en nuestro caso, vaya, si yo lo hablara, cuando nos toca a veces despedir a alguien porque finalmente no está alineado completamente a nada de la cultura. La pregunta es, ¿existe esa cultura en esa organización para que yo pueda hacer referencia si vos estás atentando con esa cultura, sí o no? Entonces, por eso digo yo, creemos un liderazgo nuevo, creemos una cultura nueva
y ahí empezamos a entrar a los equipos. Es decir, el equipo, no tengas miedo de opinar, no tengas miedo de equivocarte, porque eso no significa que vas a perder tu trabajo. ¿Ok? Posiblemente perder tu trabajo va a significar cuando atentes con nuestra cultura organizacional, atentes contra nuestros valores. ¿Ok? Entonces, pues, creo que por ahí empieza a bajar ese miedo, pero ese es un miedo real que existe, sobre todo en nuestros países, bueno, en general creo yo, y que hay que irlo minimizando con ese diálogo. Y yo creo que hasta cierto punto hemos logrado ese tema. Y seguimos trabajando en ello, obviamente. Muchas gracias, Omar, y la verdad es que te agradecen, te siguen agradeciendo por la Gracias. presentación y todo, y sobre todo tu enfoque práctico, para que podamos realmente, como dice Martín Sebastián, que también nos acompaña, con un gusto, Martín, poderte leer, poder adaptar y adoptar en nuestras organizaciones las mejores prácticas, y qué bien que viene de ti, que lo has puesto en práctica y que nos dejas saber cómo llegar al éxito. Vamos a poner la presentación en términos del video en nuestro canal de YouTube de BP Gurus, ahí podrán consultar todos los webinars. Está el último que tuve el honor de presidir la semana pasada, así que el video de Omar estará a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, de verdad muchas gracias, Omar, a ti y a todo tu equipo en Agrega. Un abrazo hasta Honduras, Igualmente. a todos los que nos acompañan, a la República Mexicana, de Perú, de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta serie de webinars. Excelente tarde. Gracias. Gracias a todo el equipo de BP Gurus. Hasta Gracias, luego. que estén bien, Jasmine. Estamos a la orden siempre y bueno, es un granito de arena más